en el regazo. Bueno, yo pido disculpas de antemano porque yo nunca he hecho una entrevista en la cual no se puede revelar el contenido del documento sobre el cual vamos a conversar. Entonces es un poco extraño para mí. Yo voy a revelar algunas cosas. Exacto. Carolina, a Carolina la conocí como la hiperactivista, que es la palabra con la que ella misma se autodefine, ¿no? En el 2009, les voy a decir exactamente, el 15 de mayo del 2009 a las 11:31 hizo su primer tweet. Y su primer tweet tenía la etiqueta Escándalo GT, ¿ok? No sé si ustedes recordarán, fue el caso del tuitero Jean-Ramsés Saint-Lieu en Guatemala, que por tuitear un tema bancario le dieron arresto domiciliario y le cobraron 50,000 quetzales o el equivalente a $6,500. Entonces el primer tuit de Caro fue: liberen a fulano de tal, y, ¿verdad? Ok. El segundo, en el estilo que utiliza, que va entre la afirmación y tiene las connotaciones, a veces se pone en interrogativa, solo a veces, normalmente tiene respuestas y nos da afirmaciones, pero a veces da órdenes. El segundo tweet está en ese grupo y dice: no me agreguen porque yo no uso Twitter, solo, y pone un enlace, identifica, mi cuenta aquí es con fines investigativos. ¿Quién le va a creer eso después de tantos años en Twitter? Bueno, finalmente, para venir a conversar sobre su libro, pude definir que nació el 91º día del año y fue un jueves. Me late que alguien del auditorio me puede completar la información, porque fue un jueves 1 de abril, pero no pude averiguar la hora. Yo no puedo averiguarla todavía. Yo me imagino que alguien en el auditorio podrá aclararlo. Ok. Pero es que el 1 de abril no fue de broma. ¿Ah? Fue como a las 2 de la tarde. Como a las 2 de la tarde, bueno. No fue un 1 de abril de bromas, pasaron dos cosas muy serias. Nació Carolina y se firmó el contrato que fundaba la empresa Apple ese exacto día. Y obviamente es por coincidencia que luego Carolina se haya dedicado toda su vida profesional adulta a pelear por los derechos de software y a luchar contra esas megacorporaciones que nos intentan imponer sus reglas. Hace unos años, hace un tiempo, digo: mis poesías generalmente salen de un tirón hacia el teclado. Sí, lo siento, soy una de esas que no tacha papeles ni arruga hojas para tirarlas al basurero. Pero el proceso de crearlos, reírlos, pescarlos en el aire al caminar por las calles, lamentarlos, se toma su tiempo. Son simples y directas, están escritas en lenguaje cotidiano. Nunca he sentido una emoción que necesite describir usando el diccionario, ni las leyes gramaticales. Tampoco me ha sonado con rima un desamor. Entonces así escribo, sin rodeos. Y mi primera pregunta es: ¿cuál es la diferencia entre el proceso de escritura de la poesía y si cambió ese proceso a lo que tuvo que haber sufrido al escribir esta novela? Hola, gracias. No recordaba la hora en la que había nacido, no sé si tenía esa información, pero sí recuerdo que estaba sentada, ¿verdad? Y entonces pensaban que iba a ser cesárea porque yo estaba sentada. Hasta que me dio la soberana gana, me acomodé. Entonces, sobre el tema de la poesía y la novela, es completamente distinto y para mí ha sido todo un descubrimiento ese proceso. Es cierto, las poesías salen de un tirón y con Luis también he estado trabajando un poco en eso, ¿verdad? Ok, puede salir de un tirón, pero eso no significa que ya quedó bien. Y entonces, por supuesto, que hay que hacer algunas modificaciones.
En el caso de la novela fue completamente diferente. Es una novela que, si bien es cierto, el proceso de escribirla no tomó tanto tiempo, el poder escribirla sí. Y creo que en este caso particularmente, porque es una novela que nace en México y solo la pude escribir estando en México. Y eso era incomodísimo, porque en el momento en que yo regreso a Costa Rica, ¿cómo hago para escribirla? Y tampoco es algo que surge en 3 días, no es que voy a un viaje de una semana a México y entonces ya logro 3 capítulos. Entonces duré mucho tiempo para terminarla, justamente porque tenía que irme a México a vivir, a sentir que tenía vida cotidiana ahí, e implicaba irme a viajes tal vez de un mes. Así que claro, eso hizo que el tiempo de lograr publicarla fuera largo. Pero por otro lado, ya el proceso de sentarme a escribirlo es bastante distinto. Y no sé realmente cómo lo hacen los demás. En mi caso, voy recolectando cositas, como una canasta, y hay un momento donde siento que tengo suficientes cosas en la canasta para empezar a organizar qué es lo que tengo. Y la poesía no sale así. La poesía es de una vez, como un arrebato. Dijo su maestro Rubalcaba que el mejor modo de acercarse a un clásico es que te olvides que se trata de un clásico. ¿Cuáles fueron las influencias clásicas para pasar a hacer ese traslado de la poesía a la prosa? Clásicas, ninguna. Soy, en ese sentido, sí, así como decía de la poesía, que nunca he necesitado un diccionario para describir una emoción. Me es muy difícil ser solemne cuando escribo, y en ese sentido no conecto muchísimo con lo clásico. Por ejemplo, si conecto con algo clásico es la versión de Alessandro Barico que hace para leerla, para hacer una lectura pública de ese texto, pero me es muy difícil conectar con lo clásico. Entonces ahí esa influencia al menos no la logro ubicar. Miraba hacia arriba como si desde una ventana alguien gritara su nombre. ¿Ha gritado alguien el suyo? No, normalmente la gente no me grita. Creo que tengo que ser precavidos al respecto. Pero recordé un sueño que parecía ser una vida pasada. Yo no me llamaba Carolina. Desde una ventana de una casa muy alta, ubicada donde estaría al frente del KFC de los Yoses, pero era otro paisaje completamente, creo que me llamaba Sandra, y alguien gritaba Sandra, Sandra, y yo por supuesto no volví a ver hasta que de pronto en el sueño dije, puede que yo sea Sandra, y volví a ver y en efecto me llamaba Sandra, pero no recuerdo otra ocasión. Bien podría decirse que la dedicatoria, que no el autógrafo, es género literario, volviendo a Rubalcaba. ¿Por qué su novela no tiene dedicatoria? No solo no tiene dedicatoria, sino que tengo serios problemas con firmar los libros. Yo ya le dije a Luis que pega en su taller un módulo de cómo firmar el libro cuando ellos lo tienen, porque al principio me pasaba que lo firmaba como cuando uno compra un libro ajeno y lo va a regalar de cumpleaños. Entonces yo le ponía algo chiquitito aquí, con mucho cariño. De hecho, algunos de ustedes tienen unas versiones así. Ya en el nuevo me he logrado apropiar un poco más de que es mi libro y por lo tanto puedo hacer con él lo que yo quiera, ¿verdad? Sin embargo, no es un libro que tiene dedicatoria, pero es un libro que tiene agradecimientos, si llegaste hasta ahí. Sí, claro. Y en cierta manera esos son mis dedicatorias. Y básicamente cuando dice al freerunner que hizo nacer esta historia, ¿verdad? Es más o menos una dedicatoria solapada. Okay. Hay alguien que sí, hay una dedicatoria que no es merecida, por lo tanto está al final. Adrián le enseñó a Alma a mirar más allá del vértigo. Como psicóloga, ¿qué fue lo que más miró internamente de México? Como psicóloga. Hay muchas heridas, muchísimas, mucha dignidad. Es decir, es un pueblo que ha sabido levantarse de cualquier cosa que le ha ocurrido y que le han ocurrido muchísimas. Y como psicóloga hay cosas que no solo vi en México, sino de mí misma.
yo me preguntaba, ¿qué es lo que me fascina de esta ciudad? ¿Qué me fascina de este país? ¿Por qué me quiero venir a vivir aquí? Y llegué a la conclusión de que en México hay mucho drama, y yo necesito eso en mi vida. Y sí, hay mucho drama en todas partes. Y fue muy curioso porque esto lo logré entender en un momento. Un día venía de regreso a Puebla, de visitar a unos amigos en un bus, y pusieron una película sobre Melchor Ocampo. Yo simplemente había escuchado Melchor Ocampo porque hay calles, avenidas, estaciones de metro, hay de todo en Melchor Ocampo. No se me ocurrió preguntarme quién era. Y me hizo mucha gracia porque en México es así, cualquier lugar donde uno camina tiene una historia súper importante, y Melchor Ocampo es una persona muy importante. Y entonces, claro, yo empecé como a entender esto de, claro, sí, es que aquí hay historia por todas partes, hay demasiado drama. Esta frase de somos los hobbits de Centroamérica es así, ¿verdad? Los costarricenses somos los hobbits de Centroamérica. Y eso es un poco aburrido. Entonces, yo estaba viendo esta película, y cuando termina resulta que es una película de Gita Shifter, que es una costarricense que se fue a vivir a México, se casó allá y ahora tiene la doble nacionalidad. Y entonces me pareció que además no era casualidad. Yo creo que hay algo en México que evidentemente nos gusta. No sé quiénes están aquí presentes, pero hay algo fascinante y tenemos una conexión con eso muy fuerte. Y puede ser que tenga que ver con, al final, nuestras raíces, que nosotros de alguna manera las tenemos como muy cortadas, pero eso no significa que eso no signifique cosas para nosotros. Así que creo que más que entender algo psicológico de México, entendí muchas cosas sobre mí. Luego hay una enorme presencia a lo largo de la novela de música, y entonces hay referencias, por supuesto, a Billie Holiday, a la de Chaca Chaca, bueno, pero eso es más desde la máquina de escribir. Menciona a Rodrigo, que falleció precisamente en el terremoto del 85, la música duranguense, el piano, por supuesto, que es un personaje importante. ¿Cómo se imagina esa banda sonora? Porque es muy, muy diversa. Yo creo que es una banda sonora que nadie compraría. Es demasiado mezclada. Hay alguna música que es influencia de la madre de esta personaje, y entonces es música que normalmente alguien de su edad no escucharía. Hay otra que tiene que ver con la música que se escucha en la calle en México, que es por todas partes. Y por supuesto herencias muy importantes como la de Rodrigo, o incluso hay otro momento donde se menciona una canción de Leonel Soto, que es una canción sobre las mujeres muertas en Juárez, que tiene que ver con una movida de lo que llamamos trova, pero en realidad no es trova, que en la Ciudad de México es muy fuerte, y principalmente de gente que viene del norte. Es lo que hace una propuesta mucho más rica. David Aguilar, que es alguien que no menciono, pero se menciona a Leonel, y entonces es un poco esa muestra de toda la diversidad que se puede encontrar en esa ciudad, y de alguien que sabe apreciar esa diversidad, que no simplemente dice, no, solo me gusta el pasito duranguense, o solo me gusta Billie Holiday, sino que alguien que puede realmente apreciar pues los tesoros que hay en distintas músicas. Pero de verdad, genuinamente creo que el soundtrack solo lo compraría yo. Y tiene además de la música la capacidad, o por lo menos a quienes somos mexicanófilos o defilófilos, no sé cómo se dirá, de permitirnos hacer un recorrido, y ojalá, y yo sugiero tal vez a Uruk montar en un mapa de Google los puntos mencionados en la novela de Carolina, porque es un recorrido completo, se hace a pie básicamente, o en metro, y nos muestra la Posada del Sol, por ejemplo, la imponente historia de la Posada del Sol, el mural que ahora está en el Museo Mural Diego Rivera, pero que originalmente estaba en otro lugar, y hay una fascinación por describir los edificios, los materiales, y eso es relevante en la novela. Pues sí,
en realidad es imposible no caminar por esa ciudad y maravillarse de las cosas que hay todavía. Y también observar las cosas que ya no están, ¿verdad? O los edificios que están sostenidos unos con otros. De hecho, algunos de los que menciono en la novela ya no están, con el terremoto del año pasado ya no están. Y eso también es relevante, es como de alguna manera hay una historia escrita en esa ciudad, desde lo presente pero también desde lo ausente. Y al fin y al cabo eso tiene toda relación con los otros personajes, que hay gente que está muy presente aunque esté ausente. Entonces los edificios están ahí por eso, y porque evidentemente es una ciudad en donde uno puede marcar la historia a partir de cuáles edificios están o cuáles edificios no están. Hay una nostalgia y una desilusión presentes también, y lo remito a un mensaje cifrado del 2004 que dice: de maneras tristes iremos recordando que los cantos escritos son mejores y que los planes nunca salen como nacen. En diferentes lugares de la novela, las dos protagonistas, sobre todo la segunda, nos llama la atención, y sobre todo a tu generación, sobre ese desencanto, esa desilusión, y que es la búsqueda de la esperanza. Y en algún momento se habla del ingrato sabor de la tinta roja. Es una novela existencialista o realista o de introspección. ¿Cómo la definiría? No la sé definir. Creo que es existencialista, y ahí sí podría hablar de otras influencias, ¿verdad? Recuerdo, no sé si Olga recuerda, pero cuando íbamos a comprar libros viejos, el librero decía: pero ¿por qué usted lee esas cosas tan tristes y tan grises? ¿Por qué quiere Kafka? ¿Por qué quiere esas cosas? ¿Verdad? Y hubo una época en mi vida en que eso era lo que leía. Y sí, o sea, siento gran admiración por Simón de Beauvoir, por ejemplo, no tanto por Sartre, por Camus un poco más. Entonces sí, evidentemente hay una influencia existencialista, porque así es como veo la vida, ¿verdad? Y así es como escribo, por lo tanto. Así que bueno, sí podría pensar que es una novela existencialista. Lo que pasa es que cuando digo eso, la gente se imagina que aquello es un mar de lágrimas, y que además debe ser una cosa muy difícil de leer. Y para mí algo importante es que sea una novela que quien quiere leer la profundidad que tiene, que la lea, pero perfectamente alguien puede leerla de corrido y no necesariamente irse en esos detalles profundos. Y eso es importante para mí, porque la forma en la que escribo y lo que quiero, o a donde quiero que lleguen mis textos, es a cualquier persona. Y por eso no me gustaría decirle que es una novela existencialista, porque eso evidentemente a alguna gente le espanta. Es una novela que he recibido comentarios de gente que me dice: tenía años de no leerme un libro completo y me lo leí en 3 horas. Y eso es muy gratificante, porque lo que quiere decir es que, pues sí, que la lectura al fin y al cabo es agradable. Más allá de que alguien pueda hacer el análisis de cuántas cosas puse o qué cosas políticas mencioné, quien la quiere leer, relax, que se la lea relax. Ahora leemos, ¿cuál es su pequeña revolución más exitosa? No estoy muy segura. He andado metida en demasiadas cosas, no necesariamente muy exitosas. Así que creo que todavía no la he hecho. Todas un poco revolucionarias, sí. Defensora de las causas perdidas, decía mi padre. Y todas esas causas perdidas, la verdad, me han traído donde estoy hoy, y estoy muy feliz donde estoy. Así que no me he ido tan mal con mis revoluciones, pero no estoy segura de si alguna de ellas ha sido exitosa. Creo que al fin y al cabo podría tomar un ámbito personal y decir, pues, la mayor revolución exitosa es estar feliz y satisfecha con dónde estoy y qué estoy haciendo. Por supuesto que es muy poco. Así que por eso siempre ando buscando dónde enfocar mis energías para tratar de colaborar en lo que sea posible. Y Y vamos cerrando porque ya nos están haciendo
las señas, nos queda poquito y yo quiero que se extienda un poco hablándonos de cuántos proyectos conserva en su caja de hubieras. Proyectos en mi caja de hubieras. Bueno, con el tiempo, la vida y la experiencia me ha ido permitiendo ir dejando algunos de esos proyectos. Ahora soy como más selectiva en a qué le pongo energía y generalmente trato de encontrar un equipo de gente que vaya conmigo, si no, no puedo hacerlo. Hay algunas excepciones, pero trato de no ir pensando que tengo que meterme en todo y que tengo que decir sí a todo. Sin embargo, centralmente, bueno, quiero seguir escribiendo, por supuesto. Entonces, esa es una de las cosas en las que quiero seguir enfocando energía. Necesitaba hacer esta presentación porque ya la otra novela está ahí. O sea, ya la canasta no está llena, pero hay varias cosas en la canasta. Y necesito ir también como cerrando ese ciclo. Así que en este momento lo que pienso es, quiero realmente escribir, quiero sentir que puedo seguir en ese proceso y probablemente me quede tiempo para una causa más, pero todavía estoy pensando en dónde quiero poner esa energía. Es difícil porque el corazón se me va para todas partes, pero sí quiero tratar de enfocarme en algo en específico. Y finalmente, ¿para cuáles de estas personas será especial su novela? Como tipos de ¿Cuáles? personas. ¿Tipos de personas? Sí. Yo creo particularmente para las mujeres. Creo que es una novela, pues sí, desde una perspectiva femenina y que tiene personajes femeninos muy fuertes. Son los personajes fuertes. Y creo que se van a encontrar con algunas cosas y en otras van a decir, uy, pero este tipo, qué pesada que es, pues, ¿verdad? A veces es pesada. Y creo que la relación entre madre e hija también es algo que va a hacer que muchas se identifiquen. Sin embargo, también hay un padre que a pesar de ser una figura un poco abstracta, es muy fuerte. Y eso también me parece interesante para los hombres que la lean, ¿verdad? De cuál es esa figura que es posible tener a pesar de no necesariamente estar ahí físicamente en presencia. Pero creo que sí, para las mujeres va a ser muy particular. Yo pensaría que es una novela con la cual además gente bastante más joven que yo se puede identificar. Al fin y al cabo, Nadine es una chica que viaja sola, como nos dicen cuando viajamos con nosotras mismas, y que enfrenta pues las cosas que se enfrentan cuando se anda viajando sin otra persona que acompañe. Así que sí pienso que para chicas más jóvenes que mi generación es una novela que puede darles algunas pistas de cosas que tal vez nosotras, las más grandes, ya hemos aprendido y que ojalá que les sirva a ellas para pensar en cuál es su proyecto propio, ¿verdad? Más allá de las expectativas del resto y en cómo a veces nosotras nos vamos poniendo estas trampitas y vamos dejando que se pasen las oportunidades porque tenemos en nuestra cabeza una idealización de cosas que al final podemos buscar y no necesariamente llegan. Bueno, les agradezco de mi parte a todos, a Carolina primero por invitarme, a Luis y a Oscar y a todos ustedes por la paciencia de esta media hora, pues me ha encantado conversar con la autora sin revelar el documento, lo cual me ha tenido así como en nerviosismo perenne esta media hora. Muchas gracias, Carolina. Muchas gracias, Ani. Sabes que te admiro mucho tu trabajo, así que ser entrevistada por Ani Pérez es muy importante para mí. Gracias. Muchas gracias a ustedes.